Va. Entonces estos problemitas ya creo que todos los resolvieron, ¿no? Entonces el primero habíamos quedado que tenemos nitrógeno. El nitrógeno es nitrógeno molecular, entonces es N2, ¿sí? Y por tanto su masa molar es de 28 gramos por mol. ¿Estás de acuerdo? Entonces aquí lo único que había que hacer, bueno, pues era encontrar las unidades adecuadas para cada cosa. Tenemos PV es igual a NRT, ¿no? Lo que queremos obtener es el volumen. Entonces el volumen será igual a NRT sobre P. Y entonces hay que ir a buscar pues, los valores, ¿no? Entonces lo primero es calcular los moles. Entonces tenemos 100 gramos de nitrógeno entre 28 gramos por mol que tiene el nitrógeno. Luego R, pues voy a utilizar la que siempre me he sabido, que es la de 0.082 litros por atmósfera dividido entre mol por Kelvin. Luego la temperatura son 23 grados, pero hay que convertirla a Kelvin, entonces son 23 más 273.15. Esto está en Kelvin. Y todo esto, no sale. Y todo esto en la presión hay que convertirla, ¿no? Tenemos 3 PSI. 3 PSI hay que convertirlo, entonces lo que sabemos es que 14.7 PSI tiene una atmósfera. Eso viene ahí en la tabla que ustedes tienen, ¿no? Y entonces cancelamos unidades, aquí se cancelan gramos con gramos, queda mol. Aquí tenemos Kelvin, PSI con PSI se cancelan. Y luego vemos que nos queda, ¿no? Entonces mol se cancela con mol, Kelvin se cancela con Kelvin, atmósfera se cancela con atmósfera y lo que me dé de resultado aquí estará en litros. ¿Cuál es el resultado de esto? 425 por... ¿Cuánto qué? A mí me dio 425.5. 165 litros. ¿Va? Obviamente, si hicieron primero las conversiones antes de meterlas en la fórmula, como están cortando decimales, dan un poco diferentes los valores, ¿no? Que si lo meten directo todo en la ecuación. Sí. ¿Perdón? Va. Entonces ya, ese problemita listo. Entonces, el siguiente problema decía que 10 metros cúbicos de aire a 25 grados Celsius y una atmósfera se calientan hasta 350 grados Celsius comprimiéndolos a 2.5 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará el gas en su estado final? Entonces aquí podrían seguir uno de dos caminos. Vamos a utilizar obviamente la misma ecuación, PV es igual a NRT, pero aquí podrían haber seguido dos caminos. Uno era con los datos iniciales, 25 grados Celsius, una atmósfera, calcular el número de moles. Perdón, con el volumen, la temperatura y la presión, calcular el número de moles. Y con los números de moles no van a cambiar porque está dentro de un recipiente, entonces no se va a perder materia. Y con eso luego calcular el nuevo volumen. O podrían hacer lo que yo voy a hacer, que es pues plantear dos ecuaciones, una para el estado 1 y otra para el estado 2, ¿no? Entonces tendré presión 1, volumen 1 es igual a N1 por R, esa se queda así porque es general constante, por T1, ¿no? Y también tendré P2, B2 es igual a N2 por R por T2, ¿no? Y entonces aquí lo que hay que darse cuenta es que este NR es igual a este NR porque el número de moles no cambiaron. Entonces, si eso es igual, pues despejo NR de cada una de las fórmulas y las igualo. Y entonces me va a quedar que P1, B1 sobre T1 es igual a P2, B2 sobre T2, ¿no? Y entonces de aquí despejo lo que quiero, que es B2. Y entonces quedará P1, B1 por T2 sobre P2. Y entonces aquí una cosa bonita sucede, que como ya no tenemos R, lo único que necesitamos es que las unidades sean consistentes, ¿va? Y lo que sí, eso sí no puede cambiar, es la temperatura. La temperatura forzosamente tiene que estar en absoluto, ya sea en Rankine o en Kelvin. Sí. No, perdón. Entonces, ¿qué me faltó? Despejé B2. Acá abajo, ¿no? Sí, disculpe. Ok, entonces eso, ¿no? Y entonces ahora sustituyo datos. La presión la puedo dejar en la de atmósfera a atmósfera. Entonces la atmósfera 1 sería una atmósfera.
el volumen 1 serían 10 metros cúbicos. La temperatura 2, ahí sí tenemos que cambiarla, entonces son 350 más 273.15. Y presión 2, 2.5 atmósferas. Y temperatura 1 son 25 grados más 273.15. Y esto está en Kelvin, ¿no? Entonces otra vez aquí cancelo unidades, tengo cancelar atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y el valor que obtenga me va a dar en metros cúbicos. ¿Cuánto da? 36 metros cúbicos, ¿no? Y tan. Listo. Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Sí. O sea, si no está especificado en el problema, no pasa nada, ¿no? Pues en general se paran reportando los datos por ejemplo, aquí, ¿no? En este caso que nos daban el volumen en metros cúbicos, pues lo normal es reportarlo de regreso en metros cúbicos también, el segundo volumen. Sería lo normal, digamos. Pero bueno, si pones ahí 8.360 litros, tampoco pasa nada, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces ahora hagamos un problemita, ahora sí, de balance de materia que interviene este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, lo primero que necesito es que pues, ustedes planteen la cajita, bueno, el dispositivo que vamos a utilizar para este problema en particular. Entonces, lo que dice es, el secado por aspersión es un proceso en el cual un líquido que contiene sólidos disueltos o en suspensión se inyecta a una cámara a través de un aspersor o atomizador centrífugo de disco. La niebla entra en contacto con aire caliente, el cual evapora la mayor parte o la totalidad del líquido, dejando que los sólidos secos caigan sobre una banda transportadora ubicada en el fondo de la cámara. Esa es la descripción del proceso, ¿no? Entonces, lo dice, se produce leche en polvo en un secador por aspersión que mide 6 metros de diámetro por 6 metros de altura. El aire entra a 167 grados Celsius y una atmósfera. La leche alimentada al atomizador centrífugo de disco contiene 70% de agua en peso, base húmeda, dice. Ahorita les explico qué es eso, la cual se evapora por completo. El flujo de gas de salida es de 311 metros cúbicos por minuto a 83 grados Celsius y una atmósfera absolutas, y la velocidad de evaporación del agua es de 227 kilogramos por hora. Calcular la producción de leche en polvo en kilogramos por hora, el flujo volumétrico del aire de alimentación, ¿no? No puedo trabajar. Entonces, bueno, por ahí lo dejaré. Entonces, bueno, la mayor parte de ustedes lo que vi que hicieron, pues tiene sentido, ¿no? Entonces, pero vamos a acabar de detallar algunas cosas. Entonces, ahorita por el momento tenemos nada más una operación unitaria, ¿no? Entonces tenemos un equipo. Entonces lo que vamos a tener es una entrada, esta vez la voy a poner por arriba para que tenga sentido en cuestiones ¿no? En cuestiones del equipo lo que hace. Entonces aquí va a entrar leche y agua, ¿va? Y por acá abajo va a salir solo leche, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer es meter una corriente de aire acá y va a salir una corriente de aire más agua. No sé qué le pasó a mi tableta que estaba dibujando medio raro. Esa letra es más mala que la mía normal. Pero bueno, el caso. Entonces, descomponer algunas de las cosas que dice aquí, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que la leche entra, pues bueno, leche líquida con partículas suspendidas, que es la leche en polvo, ¿va? Entonces, entra a la cámara, al cilindro, entra por arriba a través de lo que parece un aspersor, parecería como una regadera gigante, ¿no? La única diferencia es que es centrífugo, entonces lo que quiere decir que es centrífugo es que está rotando todo el tiempo. Está rotando todo el tiempo, tiene aberturas muy pequeñitas por donde puede pasar el fluido, y entonces cuando sale hacia la cámara, pues sale hecho una neblina, parece neblina, ¿sí? El chiste de ese proceso es que esa neblina, al tener mucha más área de contacto, pues es mucho más fácil evaporar la cantidad de agua que hay ahí, ¿va? Entonces esa neblina llena la cámara completa.
y lateralmente estamos metiendo una corriente de aire seco que además viene caliente, ¿no? A 167 grados. Entonces, esa corriente de aire puede absorber mucha agua. A eso le llamamos cuando se evapora el agua porque le está calentando, pero también se la va a llevar, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, esa corriente va a salir lateralmente y va a salir aire seco más el agua que evapore. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Y entonces la leche, la parte sólida de la leche, pues va a caer por gravedad y se colecta en el fondo, del evaporador. ¿Va? Entonces ese es otro tipo de evaporación. Habíamos visto evaporación solo por temperatura, lo caliento, el agua se evapora, tenemos solo una corriente de agua y listo. Y también cuando vimos las presentaciones de los diferentes equipos, habíamos visto este tipo, ¿no? O sea, no con el aspersor de centrífugo, pero sí con una corriente de aire. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Y ahora, pues hay que llenar, pues, los datos, ¿no? Lo que falta. Entonces, el aire que entra, ¿a qué condiciones entra? Y una atmósfera, ¿no? Va. Luego dice que la leche alimentada al atomizador centrífugo de disco contiene 70% en agua. Entonces, esta agua será 0.7, esta leche será 0.3. ¿Qué letra más tantos? 0.3, ¿no? Dice base húmeda, ¿ok? En base húmeda también existe la base seca, obviamente, que se abrevia B.S. La diferencia entre base húmeda y base seca es que el porcentaje que nos dan toma en consideración al agua o no la toma en consideración. Entonces, por ejemplo, la fracción masa de la leche en polvo en base seca, en este problema sería de 1, porque solo hay un componente y no estamos tomando el agua. ¿Va? Y en este caso, como sí estamos tomando el agua, base húmeda, pues entonces tiene esa cosa. Este tipo de siglas está relacionado un tanto a gases. Muchas veces los dispositivos para determinar la concentración de los gases, por la manera en que se hace, que se hace a través de burbujear los gases en agua, no se puede determinar la cantidad de agua que tenía. Entonces los porcentajes que obtenemos se llaman bases secas. No sabemos qué porcentaje era el agua, pero sí sabemos qué porcentaje era cada uno de los gases. ¿Sí me explicó? Ya lo vamos a usar más adelante en combustión, por ejemplo, es bastante usado. Entonces, bueno, ahorita no se preocupen demasiado. Entonces, bueno, la leche estamos asumiendo que sale pues leche y solo leche, o sea, leche seca, ¿no? Ya la leche en polvo. Y luego nos falta el aire húmedo, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tenemos del aire húmedo? ¿Qué información tenemos al respecto? Una primera información es el flujo volumétrico del gas. El gas incluye al agua, aire y agua, ¿no? Incluye a las dos cosas. Entonces, eso sabemos que es 311 metros cúbicos por, ¿qué? Por minuto, ¿no? Por minuto. Y también sabemos las condiciones, que son 83 grados Celsius, una atmósfera. Y también conocemos la cantidad de agua que se evapora. La cantidad de agua que sale por esta corriente son 227 kilogramos por hora. ¿Va? No, todo eso es del aire con agua. ¿Va? Todo. Los 312 metros cúbicos por minuto, los 83 grados Celsius, la atmósfera, todo lo demás. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Ok. Entonces, pues, ¿qué paso tendría que seguir? Digamos, esto fue agarro la información que tengo, la paso a un diagrama de. Va, ya hicimos esa parte. ¿Qué continúa? Ahora, ¿qué paso continúa? Todavía no. Ya tengo la información de concentración, de fracciones masa y masas. No, ¿verdad? Entonces tengo que obtener eso, ¿cierto? Entonces, pues aquí está, ¿no? Entonces, primera cosa, ¿las unidades de tiempo son las mismas? No, tenemos minutos y tenemos horas, lo cual pues no podemos hacerlo de esa manera, tenemos que convertir uno o el otro. Entonces tal vez voy a convertir los 311 metros cúbicos por minuto a horas, pero pues podría ser la otra operación, ¿no? Podría ser al revés y no pasaría nada. Entonces, hermano, un segundito de intentar arreglar esto porque sí está medio chafa escribir así. No sé qué está pasando. Me parece que. A ver, entonces, el flujo. Déjenles le voy a poner números a esto. Entonces, esta es la corriente 1. La corriente 2 es esta. La corriente 3 es la leche. La corriente 4 es esta de acá, ¿no?
Ok, entonces ahora, pues bueno, hay que hacer, entonces lo que voy a hacer es convertir el flujo volumétrico 4, con el punto no rayita, el flujo volumétrico 4 lo voy a convertir, entonces tengo los 311 metros cúbicos por minuto, ya se parece a mi letra otra vez, ¿no? Y esto lo voy a convertir a horas, entonces una hora tiene 60 minutos, ¿no? 60 minutos y listo. Entonces tengo 18.660 660 metros cúbicos por hora, ¿no? Y entonces ahora sí, ya tengo consistencia dimensional entre las dos cosas, ¿no? Entonces ya puedo continuar. Entonces lo que sí podemos hacer ahorita es obtener el número de moles de la corriente 4, ¿no? Porque tenemos un flujo volumétrico y tenemos condiciones de presión y temperatura. Entonces, pues utilizo justo lo que acabamos de ver, gases ideales, para obtener el número de moles, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer. Entonces, N4, con puntito, porque es un volumétrico, pues lo relaciono con PV es igual a NRT, ¿no? Entonces, será PV entre RT, ¿no? ¿Sí? Y de ahí, pues lo mismo que acabamos de hacer en el problema pasado, consistencia dimensional y listo, ¿no? Entonces, la presión es una atmósfera. El flujo volumétrico son 18.660 metros cúbicos por hora. R, me prestan una. Entonces, R en metros cúbicos. Y. Sí, lo único malo es que se estaba en pascales, pero está bien. Entonces, pues en metros cúbicos, pero está bien. Lo vamos a cambiar entonces esto a litros y ya. Un metro cúbico tiene 1000 litros. 1000 litros y ahora sí R, pues voy a usar la que usé hace rato, 0.082 litros por atmósfera sobre mol Kelvin. Y la temperatura de salida son 83, entonces 83 más 273.15, esto en Kelvin. Y esto, si todo está bien, debería dar 638 kilomoles de aire, ¿no? Si lo pueden justificar, ¿no? 638 kilomol, ¿no? De esa corriente. ¿Va? Ok, entonces ya tengo la cantidad de moles. ¿Qué más puedo hacer? Porque esa corriente, la corriente 4, si te fijas, en la corriente 4 es donde más información tengo, ¿no? Tengo un flujo volumétrico que lo puedo pasar a moles y a partir de la cantidad de agua que sale, 227 kilogramos por hora, puedo relacionar pues cuánta es la masa bueno, cuál es la fracción de esa salida. Y necesito las fracciones para poder hacer un balance de materia. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer. ¿Perdón? Ah, claro, disculpe. Sí, esto la razón. Kilomoles por hora, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un flujo de agua, 227 kilogramos por hora, ¿no? También puedo obtener el número de moles de agua, ¿no? A través de la masa molar. ¿Todos de acuerdo? Entonces, es justo eso es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces, N4 de agua, ¿no? Pues será igual a los 227 kilogramos por hora que tengo. Y luego utilizo la masa molar del agua, que es 18 gramos, bueno, 18 kilogramos por kilomol. Y entonces, pues aquí tengo 18 kilogramos por cada kilomol, ¿no? Y esto debería dar 12.61 kilomol por hora, ¿no? ¿Va? Entonces ya conozco cuántos son los moles de la corriente de aire más agua, 638 kilomoles, y ya conozco de esos 638 cuántos son de agua, 12.61, ¿no? Entonces puedo determinar cuál es la fracción masa de agua, ¿no? A través de eso.
¿Perdón? De aire, ¿no? Es lo que puse ahí. En la corriente 4 hay aire, aire seco y agua, ¿no? Entonces, lo que no es agua, pues es aire seco. ¿Sí? Entonces, pues justo con esto puedo obtener la fracción molar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tienes una pregunta? Sí, y 227 es la cantidad de agua que sabemos que sale por hora, ¿no? Por esa corriente, que es lo que decía el problema. Con la masa molar de 18 gramos por, bueno, 18 kilogramos por kilomol, obtenemos la cantidad de moles y entonces ya podemos determinar cuántos moles son de aire, cuántos moles son de agua, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicimos en kilomol? Pues por la cantidad bárbara de metros cúbicos que tenemos, nada más. ¿Perdón? Sí, sí, o sea, el único problema de estar utilizando unidades como por ejemplo aquí serían 6.380 moles, ¿no? Digo, perdón, 638.000 moles, ¿no? Entonces, estar manejando esas cantidades, estar escribiendo esas cantidades, pues es un poco de flojera cuando uno puede recortarlo, pero sí, se puede trabajar en moles, claro, como ustedes gusten. Entonces, el número de moles de aire seco, pues serán estos 638 menos los 12.61, ¿no? ¿Y eso cuántos moles son? Kilomol por hora, ¿no? Va. Y entonces, ahora recuerden lo que quiero obtener son fracciones masa, ¿no? A partir de esto. ¿Qué necesito para obtener las fracciones masa de esto? ¿Perdón? La masa total, o sea, necesito la masa de cada uno de ellos, ¿no? Tengo dos componentes, los cuales ya tengo ahí, en número de moles, y lo que necesito es obtener la masa molar, ¿no? Bueno, más bien obtener la masa a partir de la masa molar. Entonces haremos eso, ¿no? Entonces, la masa en 4 de agua será igual a los 12.61 kilomol por hora, y esto lo tengo que multiplicar pues, por la masa molar, ¿no? Que es 18 kilogramos, que tiene un kilomol. Cancelo unidades y esto me queda en kilogramos. ¿Cuánto da eso? Pues eso, ¿no? Ya lo conocíamos porque lo hice. Pero bueno. 227 y luego tendremos la masa en 4 de aire seco. Entonces la masa en aire seco serán los 625.39 kilomol por hora y luego por la masa molar. ¿Sí? El aire seco, aunque lo estamos tomando como un componente, químicamente hablando son dos componentes. Es nitrógeno, ¿no? Que ocupa el 79% molar del aire y 21% de oxígeno. ¿Eh? Lo demás, para términos de cálculos, no los vamos a considerar. Por ejemplo, hay trazas de argón, hay un poquito de CO2, si no está limpio el aire, etcétera. ¿Va? Entonces, eso en general no lo vamos a tomar. Y siendo así, la masa molar, si luego lo quieren hacer, del aire es 28.84. Sí, 28.84 kilogramos por kilomol. Si esta la quieren anotar ahí en su formulario, adelante. O sea, esa es la masa molar del aire, la vamos a tomar de esa manera todo el tiempo. ¿Y cuánto es el resultado en kilogramos? 28.84 kilogramos por kilomol, o gramos por mol. Sí. Sí, es que ahí lo que te están dando es el flujo volumétrico 311 metros cúbicos por minuto de los gases, de lo que salga por esa corriente. Ajá. Los gases en este caso, en esa corriente, pues es agua y aire seco, ¿no? ¿Sí? Entonces, si los moles que calculas aquí, que estás asumiendo que son gases ideales y que todos los gases se comportan de la misma manera, pues sí, son los moles del todo, ¿no? ¿Cuánto es este resultado? 18.036. Voy a poner el kilogramo aquí va abajo. 125 por hora. Ok.
Entonces, ahora sí ya puedo calcular las fracciones en peso, ¿no? 18.21, 25, perdón. Ya se me acabó el pizarrón. Entonces, la fracción de agua mm, mm, ¿va? Entonces con eso ya calculo las fracciones masa, ¿va? Entonces, si se fijan, pues todo el trayecto que tuvimos que dar para llegar a esto, pues bueno, son unas cuantas ecuacioncitas, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, es parte de lo que se necesita para poder resolver el problema. No hay nada que hacer, pues, ¿sí? Entonces, me falta algún otro valor que no esté en, ¿cómo se llama? En kilogramos o en peso o en acá. Sí. La masa de aire se produce. ¿Cuál? Este es la masa molar del aire seco, que está compuesto por 79% nitrógeno en porcentaje molar y 21% molar de oxígeno. Entonces esa es la masa molar promedio, como lo habíamos visto, te da eso, ¿no? ¿Sí? ¿Me falta alguna cosa por hacer? Que no esté en masa o en fracción masa. ¿Sí verás? Y es el flujo de aire que está allá adelante, allá enfrente con la cantidad de aire. Ah, bueno, eso no importa porque ahorita de nada dije nada. El flujo volumétrico del área de alimentación lo vamos a calcular luego. Entonces, pues ya, es lo que tengo ahorita, ¿no? Entonces, voy a sustituir esos datos ahí en el diagramita para que ya podamos hacerlos, para que podamos hacer, pues, ya los cálculos, ¿no? Vale. Me avisan, ¿qué? Esta es la fracción masa del agua en la corriente 4. Ah, pues son los 18.036 kilogramos de aire seco, más los 227 kilogramos de agua, ¿no? Porque tiene que ser la masa del componente entre la masa de todos los componentes de la corriente, ¿no? Entonces el aire más el agua. No hay nada. ¿Qué? Sí, sí. Pero ahí lo estarías resolviendo hasta cierto punto empíricamente. Entonces, nada más para, o sea, sí, el razonamiento es lógico, pero lo va a resolver, digamos, con los pasos que habíamos visto. Pero sí, eso es justamente lo que va a pasar, ¿no? ¿Ya puedo cambiar de página? Vale. Entonces, dibujito rápido otra vez. Tun, 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 tun. Va. Entonces ahora sí ya podemos hacer nuestra tablita de grados de libertad. Vamos con
Ok, entonces, ¿cuántas variables totales tengo en mi sistema? De masa 4, que son las 4 corrientes, y de composición. Dos, ¿no? Sí, tenemos una para el agua en la corriente, bueno, una que se necesita en la corriente 2 y una que se necesita en la corriente 4, ¿no? Entonces tenemos 6 variables totales. Variables conocidas, ¿cuántas variables conocidas tengo? ¿De masa? De masa, ahorita, bueno, pues no exactamente cero porque pues no la anoté, pero sí la conocemos, ¿no? O sea, nada más me faltó sumar los datos, ¿no? Ahorita le pongo el dato. No, pues 18.000 y feria, ¿no? ¿Cuánto? Es que yo aquí tengo otro dato. Ok, 18.000, ¿cuánto? Pero más los 227, ¿no? Ok, 18.263. Punto 25, ¿no? Va. De composición, ¿cuántas tenemos? Pues solo son dos. ¿Cuántas de las dos tenemos? Ya definidas las dos, ¿no? Entonces tenemos tres. Y entonces variables desconocidas, tengo tres variables desconocidas. Va, ¿cuántas ecuaciones de balance puedo tener? Por tres, ¿no? Tenemos, ¿cuántos componentes tenemos que entrar al sistema? Eh, tenemos leche, tenemos agua y tenemos aire, ¿no? Entonces tenemos tres ecuaciones de balance, lo cual hace que, bueno, relaciones especificadas o especiales no tenemos, ecuaciones totales, por tanto, tenemos tres ecuaciones y por tanto los grados de libertad son cero, ¿no? Entonces el problema sí que se puede resolver como está. Va. Y entonces, ¿qué ecuaciones de balance son las que creen más convenientes para utilizar? Ok, la general, que dirá que M1 más M2, ¿sí? Voy. ¿Por qué hay qué? Porque hay dos componentes, dos de composición. Porque la corriente uno solo es aire seco, entonces no necesita una variable de composición, ya es solo aire seco. La corriente M3 solo es leche en polvo, entonces tampoco necesita una variable de concentración, ¿cierto? Pero la corriente 2 que tiene agua y leche, necesitamos describir una de ellas, ya sea la concentración de la leche o la concentración del agua, para definir la composición. Y lo mismo pasa en la corriente 4, tenemos aire seco y agua. Si definimos la composición de uno de los dos, definimos la composición completa, ¿cierto? Y las conocemos las dos. ¿No es menos M3? ¿Por qué salida? Ay, güey. No, sí. Sí, sí, sí. Eso. Disculpa. Entonces luego podemos hacer, esta fue el global, ¿no? Luego podemos hacer, por ejemplo, la del aire seco. La ventaja del aire seco es que solo entra por una corriente y sale por una corriente. Entonces es relativamente sencilla de hacerla, ¿no? M1, que es la masa del aire seco, será igual al aire seco que salga. Y el aire seco que salga ya lo conocemos, 0.9867 es la concentración, y luego por la masa, ¿no? La masa de esa corriente, 18.263.25, y ya tenemos masa 1, ¿no? De hecho sale directamente. ¿Y qué otra me convendrá hacer? El balance de qué otro componente solo entra por una corriente, sale por una corriente. Leche. La leche, ¿no? Entonces la del agua sería la de flojera de hacer, ¿no? Entonces la de leche, pues lo que sabemos es que la leche que entra, que es 0.3 por M2, tiene que ser igual a la leche que sale, que es M3, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, entonces, pues qué valores dan esas últimas dos, bueno, esas tres cosas. Entonces la masa que te sale de ese seco va a ser la misma. Claro, porque lo estás tomando como un componente, ¿no? Entonces, sí, acá, ¿no?
la masa del aire seco, la masa 1, pues será ese. O sea, si tuviéramos la masa que entra, igual podemos multiplicar por ese punto 98. ¿Cómo? Ok, si lo tuvieras al revés, dices, o sea, si supieras cuánta masa entra, claro, si supieras M1 y no supieras M4, pues sí, lo único que harías es dividir M1 entre la masa, ¿no? ¿Y cuánto les dio eso? Ajá. M2 a medio de Eso no puede ser, ¿no? ¿347? Vale. Entonces, pues ya tenemos los valores de las masas. Entonces, el problema, recuerdo que decía el problema. El primero decía la producción de leche en polvo en kilogramos por hora, pues será M3, ¿no? Entonces se producirán 104.1 kilogramos de leche por hora. Listo. Y el siguiente punto dice el flujo volumétrico de aire de alimentación. Entonces ya sabemos cuánta masa entra, ¿no? 18.020.34 kilogramos por hora de aire, ¿no? Entonces ahora lo que queremos saber es el volumen. Pues otra vez tenemos que utilizar pues PV es igual a nRT y para eso primero necesitamos calcular el número de moles, ¿no? Entonces el número de moles de aire seco en la corriente 1 será igual a los 18.020.34 kilogramos por hora y esto dividido entre 28.84 kilogramos por kilomol, ¿no? ¿Cuánto es el número de moles? ¿Perdón? ¿82? Y esto está en kilomol por hora, ¿no? ¿No? Depende, para flujos 2 está bien, para fracciones 4. Y entonces lo último que hay que sacar pues es el volumen, ¿no? Entonces el volumen en 1 pues será igual a nRT sobre P. N pues es lo que acabamos de calcular, ¿no? 6.248. ¿Qué? Eso ya están en moles, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Es de 6.248, 624. eso resume el punto. Es que lo mató. Sí, lo pasé a... Pero entonces está mal pasado. Pero momento. Está mal pasado. Entonces son 624.840 moles, ¿no? Luego R, 0.082. Luego la temperatura de la corriente decía que era 167, ¿no? 167. Entonces 167 más 273.15. Y todo esto dividido entre la presión que es de una atmósfera.
¿Y esto cuántos millones de litros da? Oye, 2.25 por 99 reales. ¿2 punto qué? ¿25? ¿Por ahí a las 7? Y esto está en litros por hora, ¿no? ¿Va? Sí, pues sería 22.5 millones, ¿no? ¿Va? Y entonces, pues ya acabamos. Eso era el problema, No ¿no? nos pongo una serie de ejemplos. No les ponga. Ve tan grande. Dime esa letra de Word. Está bastante, está largo, sí. Nada, dame un segundito. Pues bueno, o sea, aquí el punto es que también analicen un poco lo que está sucediendo. O sea, 227 kilogramos por minuto, digo, por minuto de agua, pues es bastante masa, ¿no? Bastante masa. Y si se fijan, la proporción entre agua y aire seco es muy bajita, ¿no? Tiene muy poca agua, o sea, tiene 1.3% de agua y 98% de aire seco, ¿no? Entonces, que salgan volúmenes gigantescos es normal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Con mucho aire se produce muy poquita reacción de polvo. Claro, la ventaja de este proceso es que pues el aire es gratis, ¿no? El punto es calentar el aire, ¿no? Pero si tú quisieras hacer un proceso similar con evaporación nada más por temperatura, no tienes la misma eficiencia, ¿sí? Entonces tiene ventajas. Ah, pues, ¿Felder? ¿Felder? O sea, muchos ejercicios. El Felder tiene muchos ejercicios resueltos, claro. ¿Sí? Entonces de ahí pueden, o sea, yo en general no estoy utilizando los ejemplos del Felder, estoy utilizando problemas diferentes. Entonces si agarran esos, pues tienen bastante bien. ¿Alguna duda o alguna cosa que haya que aclarar antes de irnos? ¿No?